Comenzamos la evaluación para el acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha, curso 2020-2021. Empezamos con el ejercicio 1. En el apartado A nos dicen que sean las matrices A y B. En el apartado A nos dice que calculemos razonadamente el determinante de la traspuesta de A. Bien, vamos a calcular la traspuesta de A. Bien, la traspuesta no es nada más que cambiar filas por columnas. Ponemos la primera fila en primera columna, segunda fila en segunda columna y tercera fila en tercera columna. Y ahora necesitamos calcular el determinante de esta matriz 3×3. Bien, la forma más fácil de calcular un determinante 3×3 es coger las dos primeras filas y ponerlas aquí abajo. Y ahora se hace así diagonales S por S por S, más este por este por este, más S por S y por S. Y la siguiente sería 2 por 1 por 1 sería 2, 1 por 1 por 1, 1, 2 por 0 por 0, 0. Menos, y ahora empezamos con las otras diagonales, que sería S por S y por S, S por S por S, y este por este y por este. Y nos quedaría 2 por 1 por 1, 2, 2 por 1 por 0, 0, y 1 por 0 por 1, 0. Bien, fijaros que esto nos quedaría 2 más 1, 3, menos 2, 1, pues eso sería el determinante. Bien, vamos por el apartado B, en el que nos dice calcular razonadamente la matriz X de la ecuación X por A más 3A igual a B. Bien, lo que vamos a hacer es despejar en la ecuación. Fijaros que tenemos X por A más 3A igual a B. Bien, lo primero que hacemos, este 3A que tenemos aquí sumando, lo pasamos restando y nos quedaría X por A igual a B menos 3A. Ahora, para quitar el A que tenemos multiplicando, lo que hacemos es multiplicar por la inversa. Fijaros que como A la tenemos multiplicando a la derecha, tenemos que multiplicar por la inversa a la derecha. Es decir, sería X por A por la inversa de A igual a B menos 3 por A por la inversa de A. Fijaros entonces que como A por la inversa es la identidad, aquí nos quedaría que X es igual a B menos 3A por la inversa de A. Muy bien, vamos a calcular la inversa de A y vamos a calcular B menos 3A y luego lo multiplicamos. Bien, vamos primero por la inversa de A. Bien. Calculamos el determinante de A. Fijaros, el determinante de A es lo mismo que el determinante de su traspuesta, es 1. Ahora calculamos la traspuesta, nos quedaría, la tenemos ahí arriba, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1. Ahora calculamos la adjunta de la traspuesta. Lo que vamos a ir haciendo es calculando adjuntos de cada uno de los elementos. Fijaros que si cogemos el A1, 1, esto sería quitar la fila y columna de la primer elemento, que nos quedaría 1, 0, 1, 1, y calculamos el determinante, que nos queda 1. Si calculamos el A1, 2, sería quitamos primera fila, segunda columna, nos quedaría 1, 0, 2, 1, el determinante nos queda 1. El A1, 3, nos quedaría 1, 1, 2, 1, y eso nos queda el determinante menos 1. El A2, 1, quitamos la segunda fila, primera columna, nos quedaría 0, 1, 1, 1,
y eso nos queda menos 1. El A2, 2 sería quitar segunda fila y segunda columna, y nos quedan 2, 1, 2, 1. Ese sale 0 el determinante. El A2, 3, 2, 0, 2, 1, 2. El A3, 1. Sería 0, 1, 1, 0, menos 1. A3, 2. 2, 1, 1, 0, menos 1, y el A3, 3, que sería 2, 0, 1, 1, que esto sale 2. Muy bien. Una vez que ya hemos calculado todos los determinantes, eso, vamos a construir la matriz junta de la traspuesta. Lo único que tenemos que hacer es poner todos los elementos que hemos calculado, teniendo en cuenta que los elementos que estén en posición par se deja el mismo signo, y los elementos que estén en posición impar se les cambia. Fijaros que el A11 sería posición par, se deja el mismo signo. El A12 se le cambia el signo, porque es posición impar. A13 se le deja el mismo signo. El A21 se le cambia el signo. A22 se le deja el signo. El A23 se le cambia. El A31 se deja el mismo signo. La junta de la traspuesta partido por el determinante de la matriz A. Entonces, fijaros que tendríamos que, como el determinante es 1, tendríamos que directamente la inversa sería 1, menos 1, menos 1, 1, 0, menos 2, menos 1, 1, 2. Si queréis comprobar que no nos hemos equivocado a la hora de calcular la inversa, lo único que tenéis que hacer es multiplicar A por la inversa y os tiene que salir de identidad. Bien, vamos a calcular ahora cuánto vale B menos 3A. Y eso nos queda la matriz B, que sería 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos la matriz A por 3, que sería 6, 3, 6, 0, 3, 3, 3, 0, 3. Fijaros que esto nos quedaría menos 6, menos 2, menos 5, 1, menos 3, menos 2, menos 3, 1, menos 3. Bien, pues entonces la matriz X tendríamos que es B menos 3A, que es menos 6, menos 2, menos 5, 1 menos 3 menos 2, menos 3, 1 menos 3, por la inversa de A, que es 1 menos 1, menos 1, 1, 0, menos 2, menos 1, 1, 2. Multiplicamos a matrices, fila por columna, y nos quedaría fila por columna, nos queda menos 3. Primera fila por segunda columna nos queda 1. Primera fila por tercera columna nos queda 0. Segunda fila por primera columna 0. Segunda fila por segunda columna nos queda menos 3. Segunda fila por tercera columna nos queda 1. Esta por esta nos queda 1. Esa nos quedaría 0. Y la última que nos quedaría menos 3. Bien, ahí tenemos la solución, que sería X es igual a 3, 1, 0, menos 3, 1, 0, 0 menos 3, 1, 1, 0, menos 3.
Pues vamos a ello. Siempre que nos den un sistema, lo que vamos a utilizar es el teorema Roche-Frobenius y vamos a estudiar el rango de A y el rango de la ampliada según los distintos valores que puede tomar la matriz, el parámetro A. 0, 1, escribimos la matriz de coeficientes, 1 menos 1, 1, y escribimos la matriz ampliada. La matriz ampliada sería 1, 1, 1, A más 1, A, 0, 1, A menos 1, 1 menos 1, 1, 3. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular primero el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Por qué? Porque si tengo una matriz cuadrada con determinante distinto de 0, el rango sería máximo, ¿vale? Entonces vamos a calcular el determinante de A. 1, 1, 1, A, 0, 1, 1 menos 1, 1. De igual forma que hemos hecho en el ejercicio anterior, podemos poner las dos primeras filas abajo y hacemos el determinante de la misma forma que hemos hecho antes. Fijaros que nos quedaría 0 menos A más 1 menos, cogemos las otras diagonales, 0 menos 1 más. Fijaros que esto nos quedaría 2 menos 2A. Una vez que hemos calculado el determinante, lo igualamos a 0. Fijaros que esto nos quedaría 2 igual a 2A. De ahí tenemos que A vale 1. Entonces vamos a tomar como primer caso vamos a considerar que A sea distinto de 1. Fijaros que si A es distinto de 1, el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0. Como consecuencia de que el determinante es distinto de 0, el rango de A es igual a 3. Fijaros además que en la matriz ampliada tenemos dentro la matriz de coeficientes y solo tiene 3 filas. Entonces el rango máximo que puede tener la matriz de coeficientes, ampliada es 3, pero como dentro tiene la matriz de coeficientes, al menos siempre tiene el rango de la matriz de coeficientes, eso más. El rango de la matriz de coeficientes es 3, entonces obligatoriamente la ampliada también tiene el rango 3. Como además es igual al número de incógnitas, tenemos un sistema compatible determinado. Vamos por un segundo caso en el que vamos a tomar A igual a 1. Fijaros que si A vale 1, el determinante de la matriz de coeficientes es igual a 0, por lo tanto el rango tiene que ser más pequeño que 3. Vamos a coger un menor de orden 1, de orden 2, por ejemplo, el 1, 1, 0, 1, y fijaros que si yo calculo el determinante nos queda 1, que es distinto de 0. Entonces, tenemos que el rango de la matriz de coeficientes es 2. Bien, ahora vamos a coger un menor de orden 3 en la matriz ampliada y vamos a ver si tiene determinante distinto de 0. Por ejemplo, cogemos 1, 1, 2. Estoy cogiendo las 3 últimas columnas, sustituyéndolas por 1. 0, 1, 0, menos 1, 1, 3. Si calculamos este determinante, nos quedaría 3 más 0 más 0 menos 2 más 0 más 0, y eso sale 5, que es distinto de 0. Como tenemos un menor de orden 3 con determinante distinto de 0, el rango de la matriz ampliada es igual a 3, y como los rangos son distintos, el sistema es incompatible.
Y vamos a hacer ahora el apartado B, que nos dice que resolvamos razonadamente el sistema anterior para A igual a 0. Fijaros que para A igual a 0 tenemos que el determinante de la matriz de coeficientes es igual a 2. Como es distinto de 0, podemos utilizar Kramer. Podemos utilizar la regla de Kramer para resolverlo. Bien, para calcular la X sería, ponemos dividiendo el determinante de la matriz de coeficientes y ahora lo que hacemos es, en la matriz de coeficientes quitamos la columna de la X y ponemos los términos independientes y tendríamos 1 menos 1, 3, 1, 0 menos 1, 1, 1, 1. Fijaros que ahora lo único que tenemos que hacer es calcular el determinante este, que nos quedaría 0 más 3 más 1 menos 0 menos 1 menos 1 y todo esto entre 2. 6 entre 2 y sale 3. Muy bien, vamos por el Y. De la misma forma que el X, abajo el determinante de la matriz de coeficientes y arriba lo que hacemos es quitamos la columna de la Y, que sería 1 menos 1, 3, 1, 1 y calculamos el determinante. Fijaros que el determinante nos quedaría menos 1 más 1 más 0 menos 1 más 3 más 0 entre 2 y eso nos queda menos 2 partido por 2, este sale menos 1. Y por último tendríamos z igual, de la misma forma, abajo ponemos el determinante de la matriz de coeficientes y arriba quitamos la columna de la z y ponemos los términos independientes. 1, 0, 1, 1, 0 menos 1, 1 menos 1, 3. Calculamos el determinante y nos quedaría 0 más 0 menos 1 menos 0 más 1 más 0 partido por 2 y eso nos quedaría menos 2 entre 2 que sale menos 1 y con eso tenemos la solución del sistema. Entonces la solución sería x igual a 3 igual a menos 1 y z igual a menos 1. Muy bien. Continuamos con el ejercicio 3 de la evaluación para el acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha del curso 2020-2021. Nos dice calcular razonadamente la integral. Venga, vamos a empezar con el apartado A. Y nos dice que calculemos la integral de 2 partido 3 más elevado a x y nos dan como sugerencia que hagamos un cambio de variable. Vamos a hacer cambio de variable. Sería t igual a elevado a x. Bien, una vez que hemos hecho el cambio de variable, tenemos que derivar derivada de t, que sería derivada de t, igual derivada de elevado a x, diferencial de x. Bien. Me gusta a mí siempre despejar diferencial de x. Fijaros que diferencial de x nos quedaría diferencial de t partido por e elevado a x. Y como e elevado a x es t, esto nos quedaría diferencial de t partido por t. Bien. Vamos a aplicar el cambio y fijaros que si aplicamos el cambio nos quedaría la integral de 2 partido 3 más t y diferencial de x que sería diferencial de t partido por t. Bien, fijaros que entonces esto nos quedaría una integral racional. Como tenemos que el grado del denominador es más grande que el numerador, tenemos que hacer descomposición en sumas fracciones simples. Pues vamos a hacer, ¿no? 2 partido 3 más t por t a partido
3 más t más b partido por t. Fijaros que si ponemos como un denominador, tendríamos 3 más t por t, y ahora si dividimos 3 más t por t entre 3 más t nos queda t, más si dividimos 3 más t por t entre t nos quedaría 3 más t, b por 3 más t. Fijaros que ahora ya los denominadores son iguales, pues entonces lo que tenemos que hacer es calcular a y b para que los numeradores sean iguales. Bien, la forma más fácil de calcular a y b se puede hacer de varias formas, pero la forma más fácil es dándole valores. Por ejemplo, si yo le doy a t0, sustituyendo nos quedaría 2 igual 0 por a 0, 0 más 3, 3, 3b. Fijaros que entonces despejando nos quedaría que b sería 2/3. Si t vale menos 3, fijaros que nos quedarían 2 igual a menos 3a. Y menos 3 más 3 que sale 0, pues entonces menos 3a, despejando nos queda que a igual a menos 2/3. Bien, fijaros entonces, esta integral se puede separar en suma de dos integrales, una que sería menos 2/3 partido 3 más t, diferencial de t, y la otra que sería 2/3 de t diferencial de t. Bien, fijaros que ahora podemos sacar 2/3 fuera, menos 2/3 integral de 1 partido 3 más t, diferencial de t, más 2/3 de la integral de 1 partido por t diferencial de t. Fijaros que estas dos integrales son inmediatas. Arriba tenemos la derivada del de abajo, pues entonces las dos serían de tipo logaritmo, menos 2/3 logaritmo neperiano de 3 más t, más 2/3 logaritmo neperiano de t. Fijaros ahora que deshaciendo el cambio nos quedaría menos 2/3 logaritmo neperiano de 3 más e elevado a x, más 2/3 del logaritmo neperiano de e elevado a x. Bien, seguimos por aquí abajo y fijaros que el menos 2/3 logaritmo neperiano de 3 más elevado a x lo dejamos así, pero si nos damos cuenta el logaritmo y la función exponencial son función inversa, pues nos quedaría 2/3 de x más la constante de integral. Continuamos con el apartado B. Vamos a calcular la integral de menos x más 1 partido x al cuadrado más el diferencial de x. Y lo que vamos a hacer es separar las dos integrales, una que sería menos x partido x cuadrado más 3, diferencial de x, más la otra que sería 1 partido por x cuadrado más 3, diferencial de x. Bien, en la primera sacamos el menos, x partido por x cuadrado más 3, diferencial de x. Y la segunda la vamos a hacer aquí aparte en un momentillo. Mira, lo que se hace es lo siguiente. 1 partido por x cuadrado más 3. En algunos libros podéis encontrar esta integral que es inmediata, pero bueno, vamos a suponer que nosotros no lo sabemos. Bien, vamos a buscar un arco tangente. Para buscar un arco tangente voy a sacar factores comunes 3. Fijaros que nos quedaría x cuadrado partido por 3 más 1. ¿Vale? Diferencial de x. Fijaros que entonces he sacado un tercio fuera y ahora podríamos poner x partido raíz de 3 al cuadrado para tenerlo todo dentro del cuadrado diferencial de x.
Ahora fijaros que tenemos 1 más una función al cuadrado, lo único que necesitaríamos aquí para que sea un arco tangente sería la derivada de esa función. Fijaros que la derivada de esa función sería 1 partido raíz de 3, entonces lo que hacemos es multiplicamos por raíz de 3 fuera, y por 1 partido raíz de 3 dentro. Fijaros que entonces ya sí que tenemos 1 más una función al cuadrado en el denominador y arriba tenemos la derivada, pues directamente esto es raíz de 3 partido por 3, arco tangente de x partido raíz de 3, más, bueno, la constante de integración, que ahora la pondremos aquí arriba. Fijaros que la segunda integral ya tenemos hecha, sería raíz de 3 partido por 3 arco tangente, y fijaros que de la primera integral necesitaríamos arriba un 2 para tener derivada desde abajo, pondríamos un medio fuera, y entonces ya sí que tendríamos que también es inmediata, y tendríamos que sería menos un medio logaritmo neperiano de x cuadrado más 3, más raíz de 3 partido por 3, arco tangente de x partido raíz de 3, más la constante de integración. Esta sería la solución de la integral. Muy bien, como he dicho antes, esta integral que hemos hecho aquí, esa en algunos libros y en algunos formularios podéis encontrar que es directa, y os pondría que la integral de 1 partido x cuadrado más a cuadrado, diferencias de x, os puede poner que eso es 1 partido por a, arco tangente de x partido por a, ¿vale? Pero bueno, si lo razonamos mucho mejor. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 3. En próximos vídeos continuaremos con los demás ejercicios. Continuamos con la evaluación para acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha del curso 2020-2021. Y nos dice el apartado A que si tenemos un punto P igual a 1, 0, 1 y la recta R, que calculemos razonablemente la distancia del punto P a la recta R. Bien. Tenemos el punto P igual a 1, 0, 1. Y tenemos la recta x más 1, perdón, partido por 1, igual a y partido por 1, igual a z menos 1 partido por menos 1. Bien, tenemos que calcular la distancia del punto P a la recta R. Lo que vamos a hacer es calcular un plano que sea perpendicular a la recta y que contenga el punto. Venga, vamos a calcular el plano que sea perpendicular a la recta y que contenga el punto. Para eso sacamos el vector director de la recta, que sería 1, 1, menos 1. Una vez que tenemos el vector director de la recta, este vector queremos que sea el vector normal del plano. Entonces, la ecuación implícita del plano tiene que ser de la forma x más y menos z. Fijaros que estos son los coeficientes que serían las del vector director de la recta, más d igual a 0. Y lo único que tenemos que hacer es calcular d para que el punto P pertenezca al plano. Fijaros que sustituyendo nos quedaría 1 más 0 menos 1 más d igual a 0, y de ahí tenemos que d vale 0, y por lo tanto ya tenemos la ecuación del plano, que sería x más y menos z igual a 0. Bien, una vez que ya tenemos la ecuación del plano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el punto de intersección del plano y la recta, ¿vale? Para calcular el punto de intersección del plano y la recta lo podemos hacer de varias formas. Vamos a sacar las dos ecuaciones implícitas de la recta. Por ejemplo, si cogemos x más 1 partido por 1 igual a y partido por 1, fijaros que esto nos quedaría x más 1 igual a y, y de ahí tenemos x menos y igual a menos 1. Bien, ya tendríamos una ecuación. Hacemos lo mismo con x más 1 partido por 1 igual a z menos 1 partido menos 1. Y fijaros que esto nos quedaría menos x menos 1
igual a z menos 1, y esto nos quedaría que x más z es igual a 0. Fijaros ahora que quedándome con las tres ecuaciones implícitas, las dos de la recta y la del plano, tenemos un sistema de ecuaciones, lo resolvemos y obtenemos el punto de intersección. Fijaros que nos quedaría x más y menos z igual a 0, x menos y igual a menos 1 y x más z igual a 0. Bien, resolvemos el sistema. Fijaros que puedo sumar las dos primeras ecuaciones. Si la sumo nos quedaría x menos z igual a menos 1, perdón, 2x menos z igual a menos 1, y quedándonos con la última, x más z igual a 0. Fijaros que si ahora sumamos estas dos ecuaciones, nos quedarían 3x igual a menos 1. De ahí sacamos que x vale menos 1 tercio. Y podemos calcular el valor de z, sería menos 1 tercio más z igual a 0, despejando nos quedaría que z es igual a 1 tercio. Y sustituyendo, por ejemplo, en esta, nos quedaría x menos y igual a menos 1, sustituyendo en esa nos quedaría menos 1 tercio menos y igual a menos 1, dejándolo ahí nos quedaría, sería 2 tercios. Pues fijaros que ya tenemos el punto Q, que sería el punto de intersección entre el plano y la recta, que sería el menos 1 tercio, 2 tercios, 1 tercio. Bien, pues lo único que nos queda es calcular la distancia del punto P al punto Q, que sería la raíz cuadrada de 1 menos 1 tercio, 1 menos 1 tercio, al cuadrado, más 0 menos 2 tercios, menos 2 tercios al cuadrado, más 1 menos 1 tercio al cuadrado. Bien, fijaros que esto nos quedaría la raíz de 4 tercios al cuadrado, más 2 tercios menos 2 tercios al cuadrado, más 2 tercios al cuadrado. Fijaros que esto nos quedaría la raíz, todos tienen el mismo denominador que sería 9, aquí serían 16, más 4, 20, 24. Bien, esto nos quedaría abajo 3 y arriba sería 4 por 6, pues serían 2 raíz de 6. Bien, pues esa sería la distancia del punto a la recta. Bien, nos dice el apartado B, sean las rectas S y T, calcula razonadamente el valor de A para que las dos rectas sean paralelas. Bien, lo único que tenemos que hacer, fijaros, vamos a sacar el vector director de la recta S. Entonces, el vector director de la recta S sería 2 menos 2A y 2. Y sacamos el vector director de la recta R. Fijaros que el vector director de la recta R sería A menos 1, 1. Bien. Pues para que sean paralelas necesitamos que los vectores sean proporcionales, es decir, 2 partido por A sea igual a menos 2A por menos 1 e igual a 2 partido por 1. Bien, fijaros, de ahí sacamos que 2A igual a 2, por ejemplo, tomando estas dos, y nos quedaría que A vale 1. Fijaros que para A igual a 1 tenemos que las tres son proporcionales, por lo tanto, para que sean paralelas las rectas,
A tiene que ser igual. Continuamos con el ejercicio 5 para la prueba de acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha, el curso 2020-2021. Nos dicen sean los puntos A, B, C y D. Calcula razonadamente el volumen del tetraedro de vértices A, B, C y D. Bien. Para calcular el volumen de A, B, C y D, lo que tenemos que hacer es un sexto del determinante de AB, AC, AD. Bien, pues vamos a calcular cuánto vale AB. AB sería B menos A, 2, 1, 0, menos 0, 0, 1, y eso nos quedaría 2, 1, menos 1. Calculamos cuánto vale AC. Fijaros que AC sería C, que es 1, 1, 1, menos A, que sería 0, 0, 1, y esto nos queda 1, 1, 0. Y por último, AD, que sería 1, 1, 2, menos 0, 0, 1, y esto nos queda 1, 1, 1. Bien, pues entonces, para calcular el volumen sería un sexto del determinante. Vamos a calcular el determinante, que sería 2, 1, menos 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Bien, calculamos este determinante, que nos queda 2 más 0 más menos 1 menos 1 más 0 más 1. Fijaros que esto nos queda 1, pues entonces el volumen de A, B, C, D es un sexto del determinante, es decir, un sexto por 1, un sexto. Unidades cúbicas. Bien, pues ya tenemos el primer punto en el que hemos calculado el volumen de tetraedro de vértices A, B, C y D. Vamos a calcular ahora, calcula razonadamente la ecuación del plano que pasa por los puntos A, B, C, A, B y C, y la recta perpendicular a ese plano que pasa por el punto D. Venga. Bien, para calcular la ecuación del plano que pasa por esos puntos, lo único que necesito es un punto, el que sea de los tres, un vector, por ejemplo, AB, y otro vector AC. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, para calcular la ecuación implícita del plano, lo que hacemos es x menos la coordenada del punto x, que sería 0, y menos la coordenada y, que sería 0, y z menos la coordenada z, que es menos. Bien. Ahora, el AC, el AB, que es 2, 1, menos 1, y el AC, que sería 1, 1, 0. Calculamos ese determinante, lo igualamos a 0 y tendríamos la ecuación implícita. Fijaros, el determinante sería 0 menos i, 2z menos 2, menos z más 1, más x igual a 0. Fijaros que esto nos quedaría x menos y más z igual a 1. Y esta sería la ecuación implícita cartesiana del plano que pasa por los tres puntos. Bien, también nos dice que calculemos la recta que es perpendicular a ese plano y que pasa por el punto D.
Fijaros que para calcular la recta que pasa por el punto D y que es perpendicular al plano este, lo único que necesitamos es tomar como vector director de la recta al vector normal del plano, que sería 1 menos 1, 1, ¿vale? Y queremos que pase también por el punto D. Queremos que pase por el punto D, que es el punto 1, 1, 2. Bien, podemos tomar cualquiera de las ecuaciones de la recta. Podemos coger, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas. Sería x igual a 1, coordenada del punto, más 1 por lambda, y igual a 1 menos 1 por lambda, y z igual a 2 más 1 por lambda. Lambda perteneciente a los números reales. Esta serían las ecuaciones paramétricas de la recta, o podemos coger las ecuaciones continuas. Sería x menos la coordenada x del punto partido por la primera coordenada del vector, y menos la coordenada y del punto partido la coordenada y del vector, igual a z menos la coordenada z partido por la coordenada del vector. Bien, podemos coger una, podemos coger otra. Aquí tendríamos las ecuaciones paramétricas, la ecuación continua, y de aquí podríamos sacar la ecuación implícita. Muy bien, vamos con el ejercicio 6 para la prueba de acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha del curso 2020-2021. Nos dice, sea f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más b con a y b perteneciente a R. Determina razonadamente los valores de a y b para que la gráfica de la función pase por el punto 1, 2 y la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto sea igual a 1. Bien. Queremos que la función pase por el punto 1, 2. Es decir, eso queremos que f de 1 sea igual a 2. Bien, podemos sustituir. Fijaros que al sustituir nos quedaría 1 al cubo por a menos 2 menos 1 más b, eso tiene que ser igual a 2. Fijaros, eso nos queda que a más b es igual a 5. Bien, con esto tenemos una ecuación o incógnita. Bien. Seguimos. También nos dice que queremos que la pendiente de la recta tangente a la gráfica en la función en el punto sea igual a 1. Bien, pues la pendiente de la recta tangente a la gráfica es f', calculamos la derivada, y la derivada sería 3ax al cuadrado menos 4x menos 1. ¿Qué queremos que pase? Pues que la derivada en el 1 sea igual a 1. Bien, podemos sustituir f' en 1 es igual a 3a menos 5. Y queremos que 3a menos 5 sea igual a 1. De ahí tenemos que 3a es igual a 6. Y podemos calcular que a vale 6 partido por 3, 2. Bien, fijaros que ya tenemos el valor de a. Como aquí teníamos que a más b era igual a 5, sustituyendo nos quedaría que 2 más b es igual a 5, y de ahí tenemos que b vale 3. Muy bien, entonces, para que la función f de x pase por el punto 1, 2 y la recta tangente a la gráfica en el mismo punto sea igual a 1, necesitamos que a sea igual a 2 y que b sea igual a 3. Bien, vamos por el apartado B, en el que nos dice el apartado B.
sea la función esa, determina razonadamente los valores de A y B para que la función sea continua y derivable. Bien. Vamos a estudiar la continuidad en el cero. Para estudiar la continuidad en el cero, lo único que tenemos que hacer es calcular la imagen en cero, que sería, tenemos que sustituir donde pone que x vale 0, sería e elevado a 0, 1 por b. Estudiamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. ¿Qué significa que nos estamos acercando a 0 por la izquierda? Que nos estamos acercando por valores más pequeños que 0. Entonces, fijamos donde pone que la x es más pequeña que 0 y eso es en x al cuadrado menos ax más 1. Si sustituimos nos quedaría 1. Y estudiamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, que sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Qué significa por la derecha? Porque nos estamos acercando por valores más grandes. Aquí pone que la x es más grande que 0, entonces cogeríamos b por elevado a x y esto nos queda b. Fijaros que para que sea continua, b tiene que ser igual a 1. Muy bien, pues de aquí en adelante ya vamos a considerar que b vale 1. Bien, para estudiar la derivabilidad lo que vamos a hacer es estudiar la derivada, la función derivada. Fijaros que la derivada sería, si x menor que 0 sería 2x menos a, esto si x menor que 0, y b por elevado a x si x mayor que 0. Bueno, fijaros que b ya sabemos que vale 1, pero bueno, vamos a considerarlo. ¿Qué tenemos que estudiar? Pues vamos a estudiar la derivabilidad. Vamos a estudiar derivabilidad en x igual a 0. Para estudiar la derivabilidad en x igual a 0, lo único que tenemos que hacer es el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada, que sería límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 2 por x menos a, y esto nos queda menos a. Y límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' de x, que sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de b, que hemos dicho que es 1, por elevado a x, esto es elevado a x, que esto es 1. Fijaros que entonces, que para que sea derivable, en x igual a 0, ¿qué tiene que pasar? Que menos a sea igual a 1 y por lo tanto a sea igual a menos 1. Bien, pues fijaros que ya tenemos que para que sea continua y derivable esa función en 0, necesitamos que a sea menos 1 y que b sea igual a 1. Continuamos con el ejercicio 7 de la prueba de acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha del curso 2020-2021. En el apartado A nos dice que calculemos el límite. Vamos a trabajar con el apartado A y nos pide que calculemos el límite cuando x tiende a 2 de elevado a x menos 2 menos 1 partido 2x menos 4. Bien, si sustituimos la x por 2 nos quedaría 2 menos 2, 0, elevado a 0, 1, 1 menos 1, 0. Y aquí sería en el denominador 2 por 2, 4, menos 4, 0. Bien, como tenemos una indeterminación 0 partido por 0, podemos aplicar L'Hopital. Y L'Hopital consiste en derivar arriba y abajo por separado y nos quedaría límite
Cuando x tiende a 2, derivando arriba nos quedaría elevado a x menos 2 y derivando abajo nos quedaría 2. Fijaros que si sustituimos ahora la x por 2 nos quedaría 2 menos 2, 0, elevado a 0, 1. Esto nos queda 1 medio. Bien, pues ese sería el valor del límite. Bien, vamos a por el apartado B, que nos dice que estudiemos la continuidad de esa función, el dominio, y que indiquemos de qué tipo de discontinuidades nos encontramos. Venga. Vamos a calcular el dominio. Fijaros, en el primer tramo con x menor que 1 no tenemos problema de dominio. Entonces, ahí sería todo. En el segundo tramo, sin embargo, puede ser que tengamos que el denominador se anule. Pues entonces lo que vamos a hacer es igualar el denominador a 0. Nos queda x menos 2 igual a 0. Esto nos queda x igual a 2. Fijaros que entonces en el segundo tramo que tenemos, en el segundo trozo, vemos que existe la función para todos los puntos menos para el 2. Y si x mayor que 3, la función de dominio. Entonces fijaros que el dominio de la función serán todos los números reales menos el 2. Bien, vamos ahora a estudiar la continuidad de esa función. Tenemos que estudiar la continuidad en el 1, porque cambia la función, en el 2, tendremos una asíntota vertical, y en el 3. Vamos a estudiar la continuidad en x igual a 1. Para estudiar la continuidad en x igual a 1 se estudia la imagen en el 1. Nos fijamos y tenemos que sustituir en la segunda, serían 2 por 1, 2 menos 1, 1. Debajo nos quedaría 1 menos 2 menos 1. 1 entre menos 1, menos 1. Hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. ¿Qué significa el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda? Que nos estamos acercando por valores más pequeños que 1. Entonces, nos fijamos, ¿y dónde pone que la x es más pequeña que 1? Pues en el primer tramo. Cogemos la función x al cuadrado menos 2. Y esto nos quedaría también menos 1. Y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de f de x, que sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, nos fijamos dónde pone que la x es más grande que 1, y ese sería el segundo tramo, ¿vale? Entonces sería la segunda función, que sería 2x menos 1, partido por x menos 2. Y esto nos queda también menos 1. Como los límites laterales son iguales, existe límite. Como además es igual a la imagen, la función es continua en x igual a 1. Ahora vamos a estudiar en x igual a 2. Fijaros que en x igual a 2 no puede ser la función continua. ¿Por qué no puede ser la función continua? Porque la función no está definida en x igual a 2. Pero sí que podemos tener, sí que tenemos una asíntota vertical. Vamos a estudiar esa asíntota vertical. Para eso hacemos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Esto siempre en las asíntotas verticales siempre sale infinito, ¿vale? Lo que no sabemos es si saldrá más infinito o menos infinito. Lo que vamos a hacer es coger un número más pequeño que el 2, por ejemplo el 1,99. Al sustituir arriba nos queda positivo. Al sustituir abajo nos queda negativo. Esto es menos infinito. Hacemos lo mismo
por la derecha, límite cuando x tiende a 2 por la derecha, de 2x menos 1, partido por x menos 2. Si nos estamos acercando a 2 por la derecha, vamos a coger 2,01, arriba sale positivo, abajo también sale positivo y esto es más infinito. Fijaros, aquí no existe límite, ¿vale? Existe una asíntota vertical, la función es continua y existiría una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? ¿Qué significa esa asíntota vertical? Pues que en el 2 la función sería algo así. Por la izquierda que se va hacia menos infinito y por la derecha que se va hacia más infinito. ¿Vale? Entonces vuelvo a repetir, aquí la función no es continua, de hecho no existe límite, los límites laterales son distintos, tenemos una asíntota vertical y tenemos una discontinuidad de salto infinito. Bien, vamos a estudiar ahora la continuidad. En x igual a 3 se calcula la imagen en 3. Nos fijamos donde pone que la x igual a 3 en el segundo tramo, que sería 2 por 3, 6, menos 1, 5, partido por 1 y esto sale 5. Hacemos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x. Sería límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Si estamos acercándonos a 3 por la izquierda, significa que es más pequeño que 3, por valores más pequeños que 3. X menor que 3 en la segunda, entonces nos quedaría 2x menos 1 partido por x menos 2. Y esto nos quedaría 6 menos 1, 5, partido por 1, 5. Y estudiamos el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. ¿Qué significa límite cuando x tiende a 3 por la derecha? Que nos estamos acercando a 3, pero por valores más grandes que 3. En este caso sería 2 por e elevado a x, y esto nos quedaría 2 por e elevado a 3. Fijaros que los límites laterales son distintos, entonces la función no es continua. En x igual a 3 y existe una discontinuidad de salto finito, discontinuidad inevitable. De salto finito. ¿Vale? Fijaros que entonces la función es continua en su dominio menos en el 3. La función es continua en su dominio menos en x igual a 3. Vuelvo a repetir, en el 3 tenemos una discontinuidad inevitable de salto finito. Fijaros que también tenemos una asíntota vertical en x. Seguimos con el ejercicio 8 de la prueba de acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que nos dice que se sabe que el 20% del usuario de una red social nunca comparte fotografías, mientras que el otro 80% sí lo hace. Además, de los usuarios que no comparten fotografías, el 50% ha comentado alguna vez una fotografía de algunos de sus contactos. Y de los usuarios que comparten fotografías, se sabe que el 90% ha comentado alguna vez una fotografía de sus contactos. Elegimos un contacto de la red social. Bien, lo primero que vamos a hacer es nombrar los sucesos. F comparte fotografía. Y C comenta alguna fotografía.
Bien, fijaros, entonces los usuarios pueden compartir fotografías o no compartir fotografías. Pueden comentar fotografías o no comentarlas, y de los que no comparten pueden comentar fotografías o no comentar. Fijaros que el 80% comparte fotografía y el 20% no comparte fotografía. Ahora, de los que no comparten fotografía, el 50% ha comentado alguna foto y el otro 50% no ha comentado. Y de los que comparten fotografía, el 90% comparte, comenta y el 1% no comenta. Bien, vamos a poner esto. Esto sería la probabilidad de que comparta fotografía, que es 0,8. La probabilidad de que comente fotografías, si comente la fotografía de algún amigo, si comparte fotografía es 0,9. Esto es una probabilidad condicionada, es decir, compartir. Comenta si comparte fotografía sería 0,9. Y la probabilidad de que no comente la fotografía de un amigo si comparte fotografía es 0,1. De la misma forma, tenemos que la probabilidad de no compartir fotografía sería 0,2. La probabilidad de comentar fotografía si no comparte la suya sería 0,5. Y la probabilidad de no comentar si no comparte la suya sería 0,5. Bien, vamos por la primera pregunta. Nos dice, ¿qué probabilidad hay de que haya comentado alguna vez una fotografía de alguno de sus contactos? Esto es el teorema de la probabilidad total. ¿Por qué? Porque queremos saber la probabilidad de que haya comentado alguna vez una fotografía. Bien. Para eso, la probabilidad de comentar una fotografía es seguir todos los caminos que me lleven a comentar la fotografía. Sería probabilidad de que comparta fotografías por la probabilidad de que comente fotografías si comparte la suya, más probabilidad de que no comparta fotografías por la probabilidad de que comente fotografías si no comparte la suya. Y esto sería 0,8 por 0,9 más 0,2 por 0,5. Y esto sale 0,82. Bien, pues entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguna vez haya comentado una fotografía? Pues 0,82. Vamos a ver el apartado A2, que nos dice, si se sabe que nunca ha comentado una fotografía de alguno de sus contactos, ¿cuál es la probabilidad de que comparta fotos? Fijaros, aquí conociendo que sí ha comentado una fotografía, queremos saber la probabilidad de que comparta fotos. Este es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que queremos es calcular la probabilidad de que comparta fotografías condicionado a que haya comentado alguna vez una foto. Perdón, de que nunca haya comentado una foto. Perdonad. ¿Esto cómo sería? Pues sería la probabilidad de que comparta fotos por la probabilidad de que no comente fotografías si ha compartido fotos, partido la probabilidad de que no comente la fotografía. Bien, fijaros que lo conocemos casi todo, menos la probabilidad de no comentar fotografía, que sería 1 menos la probabilidad de comentar fotografía. Esto nos quedaría 1 menos 0,82. Esto sale 0,18. Fijaros que ya estamos en condiciones de poder calcular lo que nos piden, que sería 0,8 por 0,1 entre 0,18. Eso sale 0,4.
44. Es decir, la probabilidad de que comparta fotografías si sabemos que nunca ha comentado a 0,44. Continuamos con el apartado B, que nos dice: un algoritmo de reconocimiento facial es capaz de identificar de manera correcta al 80% de las personas a partir de sus fotografías. Se procesan las fotografías de 4 personas con este algoritmo. Bien. ¿Qué probabilidad hay de que identifique correctamente a las 4 personas de la fotografía? ¿Cuál es la probabilidad de que identifique correctamente al menos a una persona? Mira, lo primero que vamos a hacer es definir la variable aleatoria x, que va a ser el número de personas que identifica correctamente de 4 fotografías seleccionadas. Bien, fijaros, considerando éxito a la que identifica correctamente, fijaros que lo que hace la variable aleatoria x es contar el número de personas que identifica, es decir, el número de éxitos dentro de 4 fotografías seleccionadas. Es decir, sabiendo que la probabilidad de éxito es igual, nos dice que identifica de manera correcta el 80%, es 0,8. Fijaros que x se distribuye según una binomial n, que sería el número total de fotografías, que son 4, y p, que es la probabilidad de éxito, que sería 0,8. Bien, pues entonces, una vez identificado la variable aleatoria, vamos a hacer el apartado B1. Fijaros, hemos dicho que nuestra variable aleatoria se distribuye según una binomial 4, 0,8. Pues vamos a calcular la probabilidad. En el apartado 1 nos dice calcular la probabilidad de que identifique correctamente a las 4 personas. Esto sería la probabilidad de que x sea igual a 4. Y si buscamos en nuestra tabla, tenemos n, que sería el número de realizaciones del experimento, en este caso el número de fotografías, que son 4. Es la probabilidad de éxito, que tenemos que buscarla, que sería 0,8. Y ahora el k, en este caso sería 4, pues entonces buscamos k igual a 4 y sería 0,4096. Entonces la probabilidad de que las 4 personas estén bien identificadas o correctamente identificadas sería 0,4096. Bien, vamos por el apartado B2, que nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que identifique correctamente al menos a una persona? Bien, cuando nos dice al menos, eso es que se identifique una o más, mayor o igual que 1. Bien, cuando nosotros en una variable de este tipo, el número de éxitos, en realidad la x puede tomar los valores 0, 1, 2, 3 y 4. Calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 se puede hacer 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Por qué? Porque mayor o igual que 1 sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Menos al contrario sería que sea 0. Y esto sería 1 menos la probabilidad del 0, que sería 0,0016. 1 menos 0,0016. Y nos sale que la probabilidad de que al menos identifica una correctamente sería 0,9984.
Muy bien. Espero que hayáis entendido este ejercicio. Muy bien, importante siempre para identificar una binomial. Siempre nos van a pedir que contemos el número de éxitos, en este caso el número de personas que identifica correctamente, dentro de una cantidad total, y nos tienen que dar la probabilidad de éxito. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta pronto.